El Gobierno de Castilla-La Mancha justifica todas las medidas que está tomando en sanidad porque dicen que de no haber sido así hubiera caído el sistema sanitario en plena quiebra. Por eso dice que siempre atienden a criterios economicistas, de alguna manera eficientes para llevar a cabo las decisiones, como esta última tomada esta semana, y queremos acabar esta mesa de debate para pasar al siguiente tema con la conclusión final de Alejandro Llanos. Sí, yo además voy a retomar con lo que hablabais al final, mencionabais, Emiliano, especialmente, la palabra eficiencia. Para mí es una palabra sagrada. O sea, todos los servicios públicos, los privados no vamos a hablar de ellos, tienen que ser eficientes. Pero claro, la sanidad, ser eficiente, es que se salven 3 vidas en vez de 2. Que haya 50 diagnósticos en 10 días en vez de tardar 3 meses para hacer 50 diagnósticos. Eso es eficiencia, no rentabilidad económica, que es diferente. El enemigo de la eficiencia es lo que ha abanderado el PSOE en esta tierra y en muchas, durante muchos años, que es el despilfarro. Y claro, vende muy bien. Yo me gasto 800.000 millones de euros en poner un tranvía que vaya de aquí a la Plaza del Pilar y que vaya cada 5 minutos. Eso es un despilfarro, eso no es eficiencia. En sanidad lo mismo. Eficiencia tiene que ser exclusivamente atención sanitaria a la población. Desde la urgencia, que es lo que estamos tratando ahora con el cierre de los centros estos de atención continuada, hasta las listas de espera, que se están multiplicando por 2, hasta la atención, hablabais psicológica, familiar, un poco, de tener una persona que te atienda y que te escuche. Todo eso es eficiencia. Y eso es a donde debe ir, en mi opinión, el tratamiento de la sanidad. Ahora, yo confío, todavía creo que estamos a tiempo, en que el Gobierno de Castilla-La Mancha dé marcha atrás y cierre el cierre. O sea, que vuelva a abrir los servicios que había, reduciendo y haciendo eficientes otros servicios. Lo pido. Nos quedamos con esa reflexión final y vamos a pasar ya al siguiente tema de debate. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de ambivalencias, de si se puede compatibilizar la función pública con la función privada o con hábitos en la vida privada. Y les cuento porque esta semana hemos visto como el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid dimitía de su puesto de consejero también en la empresa Unilas. Precisamente esta empresa ha sido beneficiaria de algunos contratos con la Comunidad de Madrid. Pero por otra parte, para venirnos más cerca, el director de Parques Nacionales pues le han pillado cazando cerca precisamente del Parque Nacional de Cabañeros. No era ilegal lo que estaba haciendo, pero bueno, hay gente que dice que no es ético o moral. Isabel Rodríguez, ¿dónde hay que establecer el límite entre lo ético, lo moral, lo que se tiene que hacer, lo que no? ¿Algo que influya en tu función pública y privada? Efectivamente. Bueno, yo creo que sí que hay que fijar unos límites entre los políticos. Es decir, cuando una persona se ha dedicado a la política, hemos de marcarle una distancia entre lo que hace entre el político, volver a reintegrar en la vida social. No puede ser que tú hayas sido lo que hayas sido dentro de un gobierno y que luego te incorpores con tu sapiencia que acabas de adquirir en la política y puedes ayudar a algo. Lo que tú has dicho antes de Madrid es importante aclararlo. ¿Tú crees que un consejero de Sanidad que va a privatizar la medicina puede incorporarse en los laboratorios? Yo es que creo que es una auténtica barbaridad. Es evidente que le han dicho a este señor, se le han sugerido y él, con muy buena cordura. Por cierto, quiero recordar quién es ese señor, que es el yerno del presidente Fabra, del susodicho presidente Fabra de Castellón, y además es el marido de la señora que dijo que se jodan, lo digo para que a saber de quién estamos hablando, delante de una cámara, de modo que por ahí va. Menos mal que le han debido decir que te sientes, que te centres y que abandones tu idea, porque era, para mí, a mi modo de ver, y desde luego es un calificativo fuerte, una sinvergüencería que tengamos que ver los españoles que los políticos se incorporan después de haber dirigido la política nacional en contra del usuario, como es el caso que hemos citado antes de la señora de Cospedal, ¿no? Y que luego se incorporen con esa sapiencia a laboratorios. ¿Quién mejor que ellos para dirigir esa cosa? Y aunque esté, desde luego, que sea una cosa correcta, es inmoral y es con una falta de ética total. Me parece que es una práctica habitual, porque está el caso del expresidente Felipe González, de José María Aznar, de Rodrigo Rato. Cada día vamos asistiendo. Cuando hablamos de los políticos, yo no he dicho ningún signo político. Estamos hablando de los políticos, no de uno ni del otro, ni mucho menos voy a criticar al Partido Popular y no voy a criticar al PSOE. He dicho marcar unos plazos. Cuando usted deja la política, tiene que tener 7 u 8 años que no se puede dedicar a eso, porque si no, yo
que soy mal pensada por naturaleza, tengo que pensar que algo lleva usted en la mano, que es la sapiencia de haber hecho todo lo que ha hecho, que ha sido hacerlo. Pero el poder, Isabel, ¿tú crees que se acaba después de 7 o 8 años de haber estado en el mismo poder? Bueno, pues ya la se tendrá sombra que del poder, yo creo que se alarga toda la vida, ¿no? He dicho 8 años que podían ser 6 o 5, habría que estudiar la cantidad de años que pueden ser, pero desde luego abandonar una cosa para coger la otra, de ninguna manera, ¿no? ¿Los favores se pueden cobrar 7 o 8 años después, Miguel Lacruz? Pues no lo sé, pero yo lo que sí tengo claro y experimentado es que hay determinadas personas o empresas que tienen determinados intereses de llevarse bien o ganarse el favor de los que tienen responsabilidades políticas. Y nadie regala nada. El que algo regala luego, como dicen, bien vende, y a la larga te lo pueden comprar. Yo he sido invitado a cacerías, a viajes al extranjero, a hoteles, etcétera, etcétera, que nunca he aceptado porque, aunque me lo vendían muy bien, solamente porque yo era muy bueno y muy eficaz, yo sabía que eso me podría costar pues tener que hacer alguna firma en el futuro que a lo mejor no era lo legal que debería ser. Y yo creo que hay una responsabilidad en los políticos que deberían pasar un test de ética, de dignidad y de honradez. Y no vale cualquiera para ser político. Y a mí me parece muy importante que antes de dedicarse a la política, en general puedan tener un trabajo a donde volver y que no necesiten, cuando se les acaba el nombramiento político, pues tener que pedir favores a alguien que a lo mejor en algún momento se le hizo un favor, porque puede caer en la tentación de que yo estoy en política, pienso que voy a durar 3, 4 o 5 años, pero que luego no tengo dónde ir, y a lo mejor pues busco alguna gracia o hacerle una gracia a alguien que luego también me puedo cobrar. El político debe tener una renta social. Yo lo que he aprendido en política creo que ha sido ser rentable a la sociedad, servir a la sociedad. Nunca puede ser una renta de por vida particular y con beneficios económicos. Sí, voy a empezar por algo que iba a decir y que curiosamente lo acaba de decir Miguel esta tarde, esta noche, pero esta mañana lo decía Esperanza Aguirre, y yo desde luego aplaudo a los dos, a Miguel que está aquí y a Esperanza Aguirre que no está aquí. Nadie debía poder dedicarse a la política en un cargo público sin previamente haber desarrollado un trabajo. Como decía un conocido, lo decía de una manera muy gráfica, no debe haber ningún cargo público sin que no haya cotizado 15 años a la Seguridad Social. Lo decía así. Eso es lo primero, porque eso deja una salida, la que le corresponde cuando acabe la política, vuelve a su profesión habitual o a su profesión anterior. Eso debería ser sagrado. No ahora que hemos llenado todos los partidos de profesionales de la política. Gente... Pero también hay una licenciatura que se llama Ciencias Políticas, ¿no? Que de alguna manera también la comunidad educativa ha profesionalizado esa carrera. Sí, ¿no? pero una cosa es la licenciatura en Ciencias Políticas y otra cosa es el político que, como decía Miguel, es el que firma. Ese es el que debería tener una salida segura para evitar después casos como los que comentamos al principio, que no deben tapar tampoco, porque sí, hay efectivamente casos descarados de gente que después de la actividad política se va a la empresa privada, pero es mucho más grave, en mi opinión, en España, la corrupción que hay durante el ejercicio de la actividad política. Eso es todavía mucho más grave y mucho mayor en número que estos que conocemos que encuentran un chollo después de jubilarse de la política. Entonces, yo diría, primero, políticos profesionales, no. Y eso se limita de dos maneras. Primera, exigiendo un trabajo previo, o sea, que nadie sea su profesión en la política. Y segunda, limitando el desarrollo de un cargo a X años. 8 años, 10 años, 4 años, 6, X años, no muchos. Y tercero, que también en mi opinión es sagrado, una persona, un cargo. No una persona, 3 cargos. Lo que comentaba yo antes de los diputados que han perdido su sueldo por esta decisión digna de aplauso de la presidenta Cospedal y ya han aplicado el plan B, ya están cobrando de la administración de otro sitio, generalmente de los ayuntamientos. No, una persona, un cargo. Entonces, esas son las bases que yo pondría
para evitarnos todos estos problemas de eso. Y no puedo dejar de contar una anécdota, si me permitís, en un minuto. Un ayudante de un senador norteamericano vino a España y unos cuantos amigos que lo conocían de Estados Unidos lo invitaron se reunieron para comer 5 o 6 en Madrid. Y como lo habían invitado, a la hora de pagar, uno de los españoles quiso pagar la comida del ayudante del senador y saltó como una bala. Ni se te ocurra, yo pago mi comida. Si se enteran en Estados Unidos de que alguien me ha invitado a comer, yo pierdo el cargo y a mi senador le duele la cabeza. ¿Cuándo veremos algo así en España, Dios mío? Madre mía. Espero que lo veremos, hombre, no me digas que nunca. Sí, Eso. Mira, ahí tienes el comedor este del hay en Congreso, España, ¿no? para que la moralidad gane a la picaresca. No está Emiliano. el comedor este del Congreso donde se hacen unos precios baratísimos. No, pero yo no digo, seguro que se come bien, pero digo que los precios parece que son. Sí, pero he visto son por ahí subvencionados con dinero público. No, ya un articulito de estos que era muy jugoso hablando sobre se esa podía comer, cuestión. ¿verdad? Sí, baratito, digamos baratito, ¿no? Y todos mira, en política hay una cuestión que yo creo que todos conocéis, seguro, que todo el mundo, a mucha gente, bueno, no todos, les gusta llegar, sobre todo por una cuestión, aparte de las cuestiones económicas, que es porque se establecen unas relaciones mucho más intensas con muchas más personas colocadas en posición. Porque, por decirlo de alguna manera, asciendes en las relaciones sociales y empiezas a conocer a la gente que domina, controla o tiene ciertas cuotas de poder y tal. A mí me ha gustado mucho eso que ha dicho Miguel, joder, y también esto que habéis comentado, porque rozáis la utopía, ¿no? Que me gusta a mí tanto, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo resumía eso que decías en una palabra, tener vergüenza, ¿no? O sea, eso que dices, ética, moral, no sé qué, no sé cuánto. Con tener vergüenza es suficiente. Y eso es, yo creo que necesitaríamos varias generaciones metiéndolo en la temática esa que estudian los que hacen ciencias políticas, enseñándoles qué es la honradez, el ayuno y la abstinencia. Y yo creo, Alejandro... Media docena de políticos a la cárcel. La abstinencia me Si refiero por aquello, enseguida. claro, por aquello de abrir el cajón y decir, ¡guau, qué montón de billetes! No voy a coger ninguno. No, si es que al final, ya veis, no estáis oyendo estas mochilas que viajan por ahí por la frontera de los Pirineos también, que van cargadas de paquetes de billetes de a 500. La política... muchos lo relacionan con mucha cantidad de paso de dinero y muchos quieren acceder a ello por esa causa. Y eso yo lo veo dificilísimo, aunque de evitar, me refiero. Evitar, porque hay un refrán por ahí manchego que dice Dios no me ponga donde haya o algo así. Sí. Claro, ¿sabes qué es lo trágico? Que lo que duele es que a ver si va a ser verdad. Entonces se necesita una corrección a nivel ético y social. A lo mejor después de esta crisis lo conseguimos, ¿no? Pero ¿cuántos van a estar dispuestos, como habíais dicho y al hilo de la pregunta de Ro, de un trabajo, o sea, un puesto, una persona? ¿Cuántos? Escucha, Emiliano, yo iría más. Isabel, ¿Cuántos políticos con tanta, ahora mismo, que tenemos pendientes tantos juicios, ahora están pendientes ahí los valencianos, pendientes Baleares, ¿cuántos políticos mandamos a la cárcel? ¿Cuántos? Yo lo que quiero saber es lo que tú has dicho. ¿Cuántos políticos mandamos? Es que no mandamos a ninguno a la cárcel. Hagan lo que hagan. Algunos del primer periodo del PSOE, del Ministerio del Interior, algunos más. Bueno, pues ¿por qué no mandamos ahora a los que están implicados en el caso Gürtel o en alguno de los casos de esos que están pendientes de salir? Sí, todos ellos. Todos ellos, que den un ejemplo a la población. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ya, cuando se habla del desgaste de la clase política en su relación, fíjate, todos los políticos no son iguales. Aquí decimos los políticos, tenemos que decir algunos políticos, porque son miles y miles y miles. Y cuando se dice los políticos, pues hay gente que es honrada, seguro. Y yo he conocido gente así, mucha, ¿eh? Y me consta que lo son además, y tienen su prestigio guardado en sus pueblos y son gente de una tacha moral, pues que no se puede decir. El otro día tuve yo una merienda, mi hijo hizo una merienda en casa y tuve invitados a 23 o 24 muchachos entre 23 y 27 años. Y quise hacer una encuesta entre ese tipo de gente. Vamos a ver, vosotros si tuvierais que votar, ¿qué votaríais hoy en día? ¿Queréis? Que el 90% me dijeron que no iban a ir a votar. Dice, si son todos iguales, Isabel, todos son iguales, ¿cómo vamos a ir a votar? El 90%, la estadística de los que había. Si había 26,
el 90% no iba a votar. Eso es vergonzoso y doloroso. Eso es una pena para la clase política. Pero es que yo creo que eso se está fomentando. Yo, desde luego, lanzo una lanza en favor de los políticos porque creo que la mayoría son honrados. Sí es cierto, y estoy totalmente de acuerdo, de que hay que poner algunas premisas. Por supuesto, rechazo absolutamente que un político no cobre. Es decir, la dignidad de la política, que es la defensa de los intereses de los ciudadanos, tiene que tener un sueldo digno, como un funcionario normal, como cualquier funcionario de la Administración General del Estado, de categoría A o del Grupo A. Eso tiene que ser. Yo no estoy de acuerdo que ni alcaldes, ni concejales, ni diputados, ni nada, cobren más que el presidente del gobierno o que cualquier alto cargo. Es decir, los funcionarios públicos, los que son políticos, y los políticos tendrían que tener la consideración de funcionarios públicos, cobrar como tales funcionarios públicos con una categoría adecuada a eso, que les permita vivir y que les permita tener una dedicación plena a eso. Y las prebendas, los gastos suntuosos, los viajes al extranjero y muchas otras cosas se podían evitar, porque es evidente que tenemos diputados viajando al extranjero con dinero público. Yo estoy seguro que el señor de Unión, presidente de Unión, que no quiere ahora responder a lo que Unión hizo en su momento, que estaba en el extranjero, una semana en el extranjero, no ha ido de su bolsillo. Tenemos muchas misiones de políticos por ahí viajando por muchos sitios del mundo a costa del erario público. Vamos a analizar la fórmula que lanzaba Ángel Castellanos a esta mesa. Él daba 3 premisas, Miguel. ¿Qué te parece esas premisas para intentar de alguna manera limpiar las conductas de los políticos? Las premisas que lanzaba Ángel, recuérdalas si quieres. Oye, Alejandro, yo te he dicho Ángel todo el rato. Sí, yo la que decía, primero, rápidamente, que todo político o todo cargo, antes de ese cargo, tenga un trabajo durante una serie de años. Segundo, que el tiempo que ejerce el cargo sea limitado. Y tercero, que cuando, vamos a ver, comentaba yo, cuando uno se enfrenta a un cargo y lo acepta, está renunciando a los demás. O sea, una persona, un cargo. Sí. Esas son las 3 cosas. Trabajo previo y seguro para después de la política, tiempo limitado en la política, sí, y una persona, un cargo. Porque yo entiendo que una persona que cuando termina su función política tiene un trabajo asegurado esperándole porque es su profesión, tiene mucho menos riesgo de corrupción que el que no tiene ni oficio ni beneficio. Y por desgracia, si repasamos los políticos actuales españoles de todas las administraciones, a lo mejor el 60 o el 70% no tienen ni oficio ni beneficio. No, yo creo que no. Los casos de políticos que han empezado en política muy jóvenes y que han vivido siempre ejerciendo cargos en la política, yo creo que es una minoría, que la mayoría son profesionales y cuando dejan la política tienen donde volver. Pero yo estoy de acuerdo, es decir, que uno tenga un trabajo sabiendo que es una cosa temporal y con una vocación de servicio público. Naturalmente coincido contigo, bien pagada. Claro, bien pagado. Eso claro, es lo que yo quiero. Claro, es decir, no pagada dignamente pagada, como cualquier funcionario, totalmente, es decir, no como un banquero, pero sí como un funcionario del Grupo A. Que tengan un tiempo limitado. ¿Cuál yo es el también sueldo soy partidario. de un funcionario del Grupo A, Miguel? ¿Cuál es el sueldo de un funcionario del Grupo A? Depende de una administración de otra, pero pongamos alrededor de los 3.000 euros brutos, 2.500, 3.000 euros brutos, sería... 50.000 al año. 40 y poco mil al año. 2.000, 3.000 euros. No es una pasta. A mí me parece que es un sueldo. Claro, si no depende que ojos lo miren, ¿no, Miguel? Porque hay muchas personas en la provincia de Ciudad Real que quizás no lleguen a 1.000 euros siquiera, y claro, ¿no? Hombre, claro, igual se sienten identificados. No tienen nada, ¿no? Y otros no tienen trabajo. Pero claro, si no pagamos así, no podremos tener buenos políticos. Claro. Porque el que valga no se va a dedicar a la política. Sí es estupendo, pero a mí lo que me parecería muchísimo mejor es meter los sueldos estos de los que habla la Merkel y que ha impuesto ahora aquí a toda nuestra clase trabajadora, los mismos. Los minijobs. Es decir, si el pueblo cobra, un trabajador cualquiera que esté cavando hoyos en el suelo, cobra 700 euros, pues vosotros también. No. Sí.
No, de ninguna manera. Bueno, no hay que olvidarse que los diputados regionales cobran hasta un máximo de 1.500 euros. Hay mayoritariamente profesores, licenciados en Derecho, médicos y gente de ese tiro. Son todo, la mayoría, profesionales del Grupo A. Entonces, yo puedo dejar mi profesión, que cuando yo dejo mi profesión pierdo muchas cosas, porque pierdo el compás, pierdo ya el ritmo de profesional tal, pierdo accesos profesionales. Por ejemplo, yo si no hubiera ejercido como subdelegado, pues ahora sería catedrático de universidad y me conformo con ser profesor titular. Es decir, pierdes cosas, lo quieras o no. Entonces, por lo menos, como estos profesionales del Grupo A, que son la mayoría, es decir, cobrar lo mismo que cobra un Grupo A, no iba a decir lo mismo que uno cobraba, porque sabemos que hay médicos o abogados que además de ser médicos de la Seguridad Social o con su casa, hacen horas extras y cobran mucho más. O abogados que... Yo sé que habláis de un sueldo digno. Es un sueldo... Pero en una población como la nuestra, en este país, donde se ha hundido a los demás, a la gente que tiene menos, a los trabajadores, al mundo de los trabajadores del campo, a los de la construcción, etcétera, 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 en vez de coger y decir, no, vosotros todos abajo, y nosotros ya nos iremos poniendo sueldos. Yo no estoy de acuerdo con esto que ha hecho la presidenta, quitando los sueldos como lo ha hecho y tal. Pero, ¿cuánta gente crees tú, Miguel, que acudiría al mundo de la política si no es atraído por la convicción de que puede hacer dinero? Pero hay mucha gente con vocación mucho más. De servicio público. Yo te puedo decir que cuando yo he estado en política he perdido dinero, y ahora después de dejarlo pues veo que he perdido otras cosas, como te estaba diciendo, o sea que he perdido porque yo dejé otras cosas, pero no me arrepiento, es decir, fue un honor, estoy orgulloso de lo que he hecho y asumo todas las consecuencias. Unas auditorías, cuando uno entra a hacer una auditoría, claro, y cuando sale otra auditoría. Es decir, y con regularidad también. Claro, con regularidad. ¿Qué es lo que usted tiene ahora que no tenía antes? ¿Y de dónde lo ha sacado? Porque esto es fácil de hacer. ¿Vosotros creéis que se acabaría la corrupción o se atajaría la corrupción Pues simplemente porque se coloca un sueldo X a la gente, a los políticos? O porque se les vigila, ¿no? Como propone Isabel Rodríguez. Hablamos de los alcaldes de los pueblos pequeños, en igualdad de condiciones para los alcaldes de las ciudades grandes. Para eliminar la corrupción yo solo veo un método. Esto que comentábamos antes, estas tres premisas que planteábamos antes, bueno, pueden ayudar, pero yo para eliminar la corrupción solo veo lo que os contaba del ayudante del senador, una mano durísima. O sea, si yo soy un ciudadano y robo 1.000 euros y me salen 6 meses de cárcel, me estoy inventando, un político que robe 1.000 euros, 3 años. Más, efectivamente, porque tiene que ser el espejo del pueblo. Yo puedo entender que una persona tenga vocación política, tenga vocación, vamos a llamarla de servicio, o de que le gusta esa actividad, que tenga ganas de cobrar un dinero, un buen sueldo, también me parece correcto, pero lo que no puede aceptarse es la corrupción. Eso debe ser un castigo ejemplar y creo que se acaba de ser. Pero mira, la corrupción debería inhabilitar para ejercer la política, porque cosas, lo que es escandaloso es que tengamos en el Parlamento de Valencia, de la Comunidad Valenciana, tengamos 8 o 10 implicados, acusados y tal en tramas de corrupción. Inmediatamente debería, y estaban ya antes de presentarse a las elecciones, deberían quedar inhabilitados para ejercer en Valencia. ¿Y qué me dices el presidente del PSOE en Andalucía con los ERES? Lo mismo. Es decir, igual, cualquier corrupto no puede volver a ejercer como representante de la política. Por eso hay que pagar al político, por eso, para evitarle la tentación de la corrupción. Pero si no le pagamos, ¿cómo vamos a evitar la corrupción? Vamos a ver. Es que eso de retirar el sueldo, yo no creo que haya que retirar el sueldo a ningún político. Es decir, a mí hasta me parecen pocos 3.000 euros. Lo siento, lo digo como porque las personas que tienen valía y ganan más, ¿quién se va a dedicar a la política? Vamos a ver. Es que yo lo veo así. Yo no me dedicaría a la política si no estuviera bien pagada. Yo dirijo empresas y me gusta la política, pero yo iba a dejar mis negocios por dedicarme a la política. Pues ver usted, no. Y yo soy muy modestita, pero hay mentes privilegiadas que se podrían dedicar, pero con 2 o 3.000 sueldos no se van a dedicar. ¿Qué le pasó al señor Boyer, por citar a alguien? No cambian las caras. ¿Os recordáis que el señor Boyer qué hizo? Se fue a la empresa privada con las Koplovich. ¿Por qué?
Pues caramba, porque le dieron 100 millones de pesetas. Es que no los valía, claro que los valía. Por supuesto que los valía. Mira cómo se los dieron. Isabel, Entonces, fíjate, vete más allá, pon 100.000 euros de sueldo. De lo que estamos hablando es de otro orden de magnitud. Estamos hablando de los independentistas estos, que la independencia es llevarse cientos de millones de euros, no 100.000 euros, a Suiza o a los paraísos fiscales. Cientos de millones. Estamos hablando de gente, que alguna tenemos cercana, que ha hecho un patrimonio impensable. O sea, es un orden de magnitud diferente. La auditoría, yo pues no creo que un sueldo, incluso un sueldo elevado, sueldo del presidente del gobierno debe andar por los 100.000 euros más o menos. Eso no es nada. 78.000 euros. El presidente del gobierno no llega a 80.000, 78.000 euros 90.000. Oficialmente. O sea, un sueldo de este orden que ya es muy, muy, muy bueno. De ahí no debería pasar nadie. Pero eso entiendo que a la ambición de mucha gente no es freno suficiente para evitar la corrupción. La corrupción, el miedo al castigo. ¿Creéis que si no hubiéramos vivido esta crisis económica que también ha devaluado en una crisis política, no se hubieran destapado tantos casos como llevamos cerca de 2 años, en que no hacemos más que oír imputar a políticos? Pero los imputamos, pero no nos metemos en la cárcel, que es lo que quiere el pueblo. En cuanto metemos un par de ellos en la cárcel, se acabó. Yo estoy segura que se acabó, porque ya está el castigo. Claro, pero hay muchos todavía que quizás no se hayan destapado. Claro, ¿no? pero es que la justicia, fíjate tú lo que hablábamos del caso de Unión, del caso de Cataluña. Es decir, 12 años para resolver un caso. ¿Cuándo se va a resolver la trama Gürtel o los seres o tantos otros casos que hay? Esto que estamos viendo de la Pantoja y tal, la corrupción en Marbella. ¿Cuándo se va a resolver eso? Los casos de Palma Arena, el de Urdangarín, ¿cuántos años tienen que pasar para resolver esos temas? Debería ser mucho más rápida. Te voy a modificar una palabra. Tú has dicho 12 años para resolver un caso y la realidad ha sido 12 años para apañar un caso. Destapar un caso. Todavía peor. Claro. Todavía peor. Claro. Es que al final hay muchas. El poder político en ciertos puntos de la cúspide piramidal, donde se fabrica todo este mundo, hay muchas familias que tradicionalmente han heredado el poder a su vez de mi padre, mi abuelo estaba, el otro tal. Hay bastantes casos en este país. Y al final ¿qué ocurre? Porque como se permite que esto sea así, porque es el orden que parece que sea autoestablecido, no sé de qué manera, parte de culpa quizá tengamos todos, no lo sé, sobre todo porque tenemos derecho a votar y no castigamos lo suficientemente, que es una cuestión que, por ejemplo, es un arma que no usa el pueblo. ¿De qué manera castigar? Porque cada partido está salpicado de alguna manera. Claro, pero el pueblo debiera castigar, el pueblo debiera hacerlo, de la manera que sea. Luego pues se puede hacer aquí pues más tertulia. Manera de votar, lo que te he dicho antes. Pero si el poder se ha incrustado, que es a lo que voy, de tal forma que se ha constituido alrededor de unas familias o de una tradición, que cuando hablamos de profesionalización estamos hablando de gente que dice, mira, mi abuelo era, yo soy, mi padre era, yo también. Y eso sucede sobre todo en algunas familias más que en otras, porque sabemos que al mundo del poder político accedió la izquierda recientemente, no ha estado siempre. Otra cosa ya es que la gestión dentro sea muy mala y que ha habido tantos corruptos que han hecho lo mismo que los anteriores y han defraudado a su vez a la población. Pero yo lo veo muy complicado de solucionar. Tendríamos que coger, a crear una universidad de verdad para todos ellos y llevarlos allí a enseñarles a decir, mirad chavales, el dinero público es del pueblo y hay que emplearlo para beneficiar al pueblo. ¿Sabes el nombre de la universidad que dices? Alcalá Meco. Nos quedamos con ese nombre propuesto por Alejandro Llanos. Sí, tendríamos que tener unas medidas judiciales que sean ejemplarizantes para los casos de corrupción política, para que de esta forma la sociedad, los futuros votantes, nuestros jóvenes y las futuras generaciones confíen en la dignidad, la ética y la bondad del ejercicio del servicio público en política. Entonces hay que dignificar eso y hay que borrar las manchas y los borrones o los nubarrones de aquellos sinvergüenzas que han utilizado la política en beneficio propio. Nos quedamos también con ese mensaje final de Miguel Lacruz, pero ha estado gracioso Alejandro Llanos con esa propuesta de universidad. Gracias. Y buenas noches, gracias por estar esta noche con nosotros, Alejandro, Isabel Rodríguez, Miguel Lacruz, Emiliano Vozmediano. Y ustedes no se muevan, dejamos la política a un lado y nos vamos a ocupar de psicología en la actualidad. ¿Qué vamos a tratar? No se lo voy a decir, espérennos, en unos minutos volvemos. Hasta